Hola, en este vídeo vamos a aprender a descargarnos en un archivo las calificaciones que han obtenido los alumnos en los elementos evaluables del curso. Esta exportación no es total, sino que nosotros podemos decidir qué es lo que queremos descargar y en qué formato lo queremos descargar. Para realizar esta exportación tenemos que ir a calificaciones y dentro de calificaciones entrar en exportar. Y vamos a tener varias pestañas y dentro de esa pestaña podremos seleccionar varias opciones. La primera pestaña que tenemos es calificaciones para actas, luego hoja de cálculo OpenOffice, archivo en texto plano y hoja de cálculo Excel. Esta de aquí no la vamos a ver. Y la diferencia que hay entre estas cuatro opciones es que esta primera de aquí genera un archivo de Excel, este genera un archivo de OpenOffice, este genera un archivo en texto plano y este genera una hoja de cálculo Excel. Otra diferencia que hay es que aquí vamos a tener una serie de opciones para elegir que no vamos a tener aquí. Y en estas tres opciones de aquí, en estas tres pestañas, vamos a tener prácticamente las mismas opciones. Otra diferencia hay es que en calificaciones para actas, esto se llama así, pero puede tener cualquier nombre, ¿no? En calificaciones para actas solo podemos elegir de cada vez, de cada exportación, un solo elemento calificable del curso. Mientras que en estas tres opciones podemos elegir todos los elementos que queramos del curso. Uno, varios o todos. Entonces empezamos por el primero y nos vamos a opciones. En opciones lo que tenemos que elegir es la calificación mínima que queremos que aparezca en el listado, es decir, cualquier alumno que no llegue a esta calificación mínima no va a aparecer en el listado. Lo podemos dejar en 0 y aparecerán todos los alumnos. Y también tenemos que elegir el elemento calificable que queremos exportar, del que queremos exportar las calificaciones de los alumnos. En este caso podemos coger cualquiera del curso, vamos a coger por ejemplo el tema 1. Y la tercera opción, exportar solo estudiantes con calificación, pues hace eso mismo. Los estudiantes que no tengan calificación en el ítem seleccionado no aparecen en la lista. Le damos a enviar y lo que obtenemos es una previsualización de los datos que vamos a obtener. Esta previsualización solo aparece en calificaciones para actas. En estas tres opciones de aquí se nos descarga directamente el fichero. Si vemos que está todo correcto, le damos a descargar. Comienza a descargarse el archivo, ya está descargado. Y si lo abrimos, efectivamente comprobamos que estos son los datos que hemos visto en la previsualización y son los que estamos buscando para descargar. Si nos vamos a la segunda opción, hoja de cálculo OpenOffice, aquí las opciones que tenemos que seleccionar son los ítems de calificación a incluir. Vamos a seleccionar, por ejemplo, solo los tres primeros. Podéis seleccionar uno, un subgrupo, un subconjunto de todos los que hay o todos los que hay. Y aquí tenemos alguna opción más en opciones de los formatos de exportación. Podemos incluir la retroalimentación de los profesores en este ítem de calificación dentro del informe que vamos a exportar. Podemos excluir a los usuarios suspendidos. Podemos mostrar los tipos de exportación de calificaciones como real, porcentaje o letra. Y podemos definir los puntos decimales que aparecen en la exportación de las calificaciones. Le damos a descargar y se descarga un fichero, una hoja de cálculo de OpenOffice, que es ODS. Y si la abrimos, vemos que efectivamente esto es lo que hemos seleccionado, el listado de alumnos, la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 y sus calificaciones. Si nos vamos a la siguiente pestaña, vamos a tener exactamente lo mismo, pero vamos a tener una opción más. En este caso lo que vamos a descargar será un archivo en texto plano. Vamos a seleccionar lo mismo, vamos a seleccionar los tres ítems de calificación iniciales, es decir, las tres tareas. Aquí vamos a tener las mismas opciones, más una que vamos a ver al final. Las opciones son incluir retroalimentación, excluir usuarios suspendidos, mostrar tipos de exportación, puntos decimales y el separador. Y el separador es el carácter que nos va a separar los datos, porque aquí estamos hablando de un archivo de texto plano, no un archivo, una hoja de cálculo del tipo Excel o de OpenOffice, donde tenemos una casilla para datos. Aquí los datos van a aparecer en líneas separados por un separador. Y tenemos que definir si va a ser tabulador, coma, dos puntos o punto y coma. Vamos a seleccionar, por ejemplo, punto y coma. Y le damos a descargar. Se descarga el archivo en formato CSV, que es texto, y efectivamente vemos que aquí tenemos varias líneas. Lo que pasa es que las líneas, bueno, no ocupan una línea, sino que saltan a la siguiente línea. Y tenemos todos los datos que antes hemos visto en el Excel, pero ahora lo tenemos separados por el separador elegido, que es el punto y coma. Normalmente este tipo de archivos planos de texto no se utilizan, ¿no? Si tenemos la opción de utilizar una hoja Excel o una hoja de OpenOffice. Pero si por alguna razón lo necesitamos, pues lo tenemos aquí. Este archivo también se podría obtener desde el Excel haciendo una exportación, ¿no? Es decir, es sencillo pasar un archivo de hoja de cálculo a texto plano, ¿no? Eso no ofrece ninguna dificultad, pero tenemos aquí la opción
directamente por si lo queremos así. Y si nos vamos a la hoja de cálculo Excel, las opciones van a ser las mismas que una hoja de cálculo OpenOffice. Así que ni siquiera vamos a hacer la exportación. Vemos que tenemos la selección de ítems y en opciones de los formatos de exportación tenemos las mismas opciones. Bueno, pues esta es la forma de exportar las calificaciones que tenemos aquí a el formato o al tipo de archivo que queramos, de tipo Excel, de hoja de cálculo de OpenOffice, fichero plano, y dentro de esas opciones pues ya podremos exportar los ítems de calificación que queramos con esas pequeñas opciones de configuración que necesitemos. Bueno, pues nada más, esta es la forma de hacerlo. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.